independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde punto 5, 1490 del AM. También saludamos a los oyentes de www.aldianoticiasconjohndidier.com y también saludamos a los oyentes, por supuesto, de La Gozadera Radio. Gózatela en www.lagozaderaradio.com.co. Atención a los hechos más importantes. La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio verbal a 5 personas por el escándalo del Mintit. Sigue dando de qué hablar el escándalo del Mintit, el contrato con centros poblados. Se abrió en consecuencia un proceso disciplinario contra 3 funcionarios del ministerio y 2 particulares de la Unión Temporal Centros Poblados y el consorcio PE 2020C Digitales. Así que la Procuraduría llamó a juicio verbal a 5 personas por el escándalo del Mintic, en el que se habría incurrido en irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato por el que se dio un adelanto de 70.000 millones de pesos. Así que los llamados a declarar son Adriana Vanessa Mesa Consuegra, secretaria general de Mintit; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual del Mintit; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de infraestructura de Mintit; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados 2020; Paula Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del consorcio PE 2020 C Digitales, que ejerce la interventoría del contrato en mención. Así que esa es la situación que se presenta en este momento. Nuevos datos, nuevas investigaciones, nuevos procesos que se abren en la investigación que se adelanta en estos momentos en el país por el contrato de centros poblados. También hay información sobre el artículo, la ley de garantías que se hace trámite en el Congreso de la República. Hay algunos congresistas y el gobierno que quieren derogar la ley de garantías. La oposición dice que esto es un peculado. ¿Qué es la ley de garantías? Para ilustración de los oyentes, porque no es de fácil. Hay una ley que se ha aprobado en el Congreso desde hace muchos años en que en época electoral no se puede contratar en las alcaldías y en las gobernaciones. ¿Para qué? Y en el gobierno nacional, para evitar que se haga politiquería con el presupuesto y que se le den contratos a las personas y con eso se comprometan a ayudar. Y eso se implementó desde la administración de Álvaro Uribe y Iván Duque, siendo congresista, dijo que no estaba de acuerdo con levantar esa ley de garantías. Sin embargo, en este momento hay un proyecto de ley donde se quiere hacer cambio a la ley de garantías, que sí se pueda contratar en época electoral. Sobre el particular tenemos información con Ramón Alberto Soto, estaremos ampliando esta información más adelante, pero antes tenemos reacción también con el senador y precandidato presidencial Antonio Sanguino, que en declaraciones para el Día Noticias dijo que no está de acuerdo con este proyecto que pretende acabar parcialmente con la ley de garantías. Que no me parece bueno que se produzcan estas alteraciones. Es una derogatoria parcial de la ley de garantías, no es total, pero en todo caso, pues deja un sinsabor, ¿no? Y un enorme temor además que eso ocurra a portas de un proceso electoral. O sea que si hay mermelada con ley de garantías en las elecciones habitualmente, ahora imagínense ustedes sin algunos de estos controles, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República se fue al Magdalena hace unos 15 días, hizo un pacto que le llamó el pacto funcional, sin el gobernador del Magdalena, porque el gobernador es de una fuerza política de oposición al gobierno nacional, el gobernador Caicedo, y sin la alcaldesa de Santa Marta, ¿no?
que además son los dos gobernantes que mejor calificados resultaron en el país, el mejor gobernador y la mejor alcaldesa en el país, en la reciente encuesta de cifras y conceptos. Pero el presidente hizo un acuerdo con los parlamentarios de allá, que son los parlamentarios de los clanes familiares, y 28 de los 30 alcaldes, para, a través de convenios interadministrativos, como los que se aprueban aquí en estos, como lo que se facilitan, digamos, con este mico que incluyeron en el proyecto de presupuesto, para llevar recursos a los municipios, directamente a los alcaldes, en plena época electoral, ¿no? Pasándose por encima de la gobernación y de los controles que la gobernación bien pudo haber establecido. En el resto de departamentos en donde los gobernadores son afines al presidente, ¿no? O doblegables por el presidente, pues allí se aplicaría esta excepcionalidad que se está queriendo aprobar en el Congreso. También Antonio Sanguino hizo referencia a otro artículo que fue incluido en el proyecto de presupuesto, y es que las personas se puedan cambiar de los fondos privados a colpensiones. Esto había tenido un concepto negativo del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el gobierno está acogiendo de que las personas que les falten 10 años, pues se puedan pasar del fondo privado a colpensiones. Ha dicho Antonio Sanguino que en este caso sí está de acuerdo. Pues me parece bien. Yo creo que el país, digamos, no acertó del todo con el régimen de los fondos privados. Yo creo que fue un desacierto que afecta el derecho a una pensión digna de los trabajadores colombianos. Creo que además los fondos privados tratan de mantener a su gente bajo su control, de mantener, digamos, a los trabajadores y a las pensiones de la gente bajo su control, porque efectivamente eso significa el uso de recursos provenientes de las pensiones para otro tipo de actividades distintas a las previstas por la ley. Y finalmente, digamos, la posibilidad de que la gente pueda trasladarse a un fondo público, que en este caso es Colpensiones, pues resulta benéfico para los trabajadores. Así que yo saludo ese artículo, esa posibilidad en este proyecto que se está tramitando. Es Antonio Sanguino, precandidato presidencial por el partido Alianza Verde, en declaraciones para el Día de Noticias sobre estos dos proyectos que generan controversia en el país. El primero, la ley de garantías, y el segundo, la posibilidad de cambiarse de los fondos privados a colpensiones. Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos ampliando esta noticia de la ley de garantías con Ramón Alberto, quien está invitando en esta plataforma. Pero permítame, Ramón Alberto, ir a una pausa y ya regresamos para complementar información sobre este debate que hay en el país. ¿Se debe o no modificar la ley de garantías? A las 12 del día, 10 minutos, Edwin Reyes. Transmi te lleva para que puedas volver a tus actividades. De ti depende que podamos disminuir los contagios de COVID-19 en la ciudad. Por eso mantén puesto el tapaboca, lávate las manos con agua y jabón y abre las ventanas de los buses para que el aire circule y en lo posible guarda silencio durante tu viaje. Cuídate para seguirnos moviendo. Tu familia y Bogotá cuentan contigo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Al Día Noticias, con John Didier Rodríguez. 12:11 minutos, ya voy con Ramón Alberto Soto a propósito de la ley de garantías, pero antes permíteme, Ramón, voy con Carol Ducuara, porque hay un informe de la OCDE que dice que la economía mundial crecerá a una tasa del 5.7% este año. Es una noticia positiva en medio de tantas situaciones difíciles que ha generado la pandemia y el paro. Carol Ducuara, el crecimiento de la economía según la OCDE. John Didier, muy buenas tardes. Así es.
Después del golpe duro que tuvo el 2020 por la pandemia de la COVID, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que para el 2021 la economía mundial crecerá un 5,7% y para el 2022 será un 4,5%. Alemania, Francia e Italia registran una revisión a la baja en la economía y lo que es México, Argentina y Brasil registran progreso en la economía. Sin embargo, las brechas de producción y el empleo se mantienen en muchos países y el crecimiento ha ayudado por el fuerte apoyo político, el despliegue de vacunas eficaces y la reanudación de muchas actividades económicas. Gracias, Carol. 12 del día, 12 minutos. Ahora sí vamos con la información del Congreso, el debate que hay en el país por cuenta de la Ley de Garantías. Ramón Alberto Soto, buenas tardes. Buenas tardes, John Díaz, con el cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Al Día Noticias, a Carol y a Margaret, nuestra compañera Margaret Cojal. Bueno, el agite del Congreso ha tenido convulsionado el Congreso en la mañana de hoy por cuanto la polémica gira en torno al desmonte que el gobierno, después que se rasgaba las vestiduras cuando era oposición y se quiso hacer una modificación en el gobierno de Juan Manuel Santos, hoy quiere pasarle la guillotina a la ley de garantías, que es vale la redundancia, la garantía de que los colombianos tengan que hay un proceso de elección de los congresistas en franca lid, es decir, con transparencia. Esto parece que no va a suceder si el Congreso le aprueba la jugadita al gobierno nacional a través de un artículo del plan de desarrollo, pero ya la oposición puso el grito en el cielo y ha dicho que esto es un peculado porque cuando se trata de una ley orgánica, es decir, una ley de norma constitucional que necesita lo que llaman las dos vueltas, es decir, ocho debates en el Congreso de la República, y hacerlo por vía ordinaria, como se pretende, sería un peculado, según han dicho los miembros de la oposición en el Congreso de la República. Así que ya el debate está planteado. Yo digo, usted se acuerda que la semana pasada hablamos de los 350.000 millones de pesos que se habían destinado a ese hueco que hay en la región Caribe que se llama Vía de la Prosperidad, para que los congresistas de la bancada y los alcaldes de la región, del departamento del Magdalena, hagan ollas y panochas con esa inversión que finalmente, como está demostrado, no ha terminado en nada, en donde se invirtieron casi 600.000 millones de pesos para hacer 18 kilómetros de vía. Esta es la información desde el Congreso de la República. Yo soy Ramón Alberto Soto. Gracias, Ramón Alberto. 12 del día, 14 minutos. Tenemos también información del COVID, que sigue cediendo, sigue bajando el número de contagiados y el número de personas muertas por COVID en Colombia, pero en ese orden de ideas también hay que decir que siguen llegando vacunas a Colombia. Margaret Jalvo, muy buenas tardes. Don Didier, buenas tardes. Un saludo para ti, para Carol y para Ramón y toda la audiencia. Sí, tenemos en este momento, las 24 horas, solamente 38 fallecidos, un número que es muy bajo, pero necesitamos llegar a 0. Por ejemplo, en Montería llevan ya 3 semanas con 0 fallecimientos. Eso es muy importante. Tenemos actualmente, hemos recibido, a propósito de lo que mencionabas, 44.798.507 biológicos que han llegado al país. Los cerca de 700 de Moderna que llegaron el pasado fin de semana no se han podido distribuir porque están esperando un certificado de calidad, porque deben llegar a distintos lugares. Y hay medidas importantes como ya se habla de la posibilidad, ante la escasez en algunos casos, de quienes han recibido Pfizer puedan recibir Moderna o el caso contrario, porque son la misma tecnología. Importante también para quienes aspiran a viajar, por ejemplo, a partir de noviembre a Estados Unidos, ha tomado una medida importante. Uno nos ha bajado el nivel de riesgo que teníamos, riesgo país, que era 4, lo bajó a 3 Estados Unidos. Esto permite que puedan venir a nuestro país, pero para nosotros debemos ir
con nuestro esquema de vacunación completo y adicionalmente la prueba PCR con máximo 3 días de aplicada, de realizada. Pero esta es una muy buena noticia porque se abre una oportunidad de mercado. Lo que hay que saber es si es la vacuna de Moderna, Pfizer y Janssen, las aprobadas en ese pasaporte digital, o si se podrá incluir la china, la rusa y por ejemplo, la británica. Esa es la noticia sobre COVID a esta hora. Gracias, Margaret. 12 del día, 17 minutos, una nueva pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias a través de Punto 5. ¿De regreso a tus actividades? Tranquilo que Transmi te lleva. Solo recuerda que debemos cuidarnos entre todos y la mejor manera de hacerlo es usando el tapabocas, lavando nuestras manos, abriendo las ventanas de los vehículos y quedándonos en silencio durante el recorrido. Cuídate para seguirnos moviendo. Tu familia y Bogotá cuentan contigo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En el ICETEX no necesitas de tramitadores. No te dejes engañar. Todos los servicios que prestamos son gratis. Las consultas o dudas las puedes solucionar directamente a través de nuestros canales de atención. Ingresa a www.icetex.gov.co o a nuestras salas virtuales Modo On. También puedes informarte en nuestras redes sociales y en nuestra línea nacional 018-916-928. Estamos contigo. ICETEX, más cerca de ti. Ministerio de Educación. La educación es de todos. En Al Día Noticias, con John Didier Rodríguez. A las 12 del día, 18 minutos, con el objetivo de facilitar el acceso de toda la ciudadanía a la vacunación contra el COVID-19, la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Salud y Transmilenio, con el apoyo de las subredes integradas de Servicios de Salud Sur y Centro Oriente, Compensar EPS y la IPS Innovar Salud, implementaron 4 puntos de inmunización en el Sistema Integrado de Transporte Público que empezó a funcionar desde el pasado 18 de septiembre. Así lo confirmó Felipe Ramírez, el gerente de Transmilenio. A partir del día de hoy, junto con la Secretaría de Salud y con Compensar, estaremos vacunando en el sistema Transmilenio, en los portales 20 de julio, Tunal, Portal Sur y en la estación Ricaurte, en donde en el horario desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que posteriormente esperamos poder ampliar, estaremos dando vacunación a todos los usuarios del sistema con el fin de llegar a la inmunización en Bogotá. Muy importante que recordemos también el uso correcto del tapabocas, cubriendo nariz y boca. Abrir las ventanas e ir en silencio dentro de los buses nos van a ayudar a prevenir el contagio en este momento de reactivación económica en la que más y más personas salen a las calles. Y por supuesto también recordar que seguimos entregando tapabocas, 690.000 tapabocas que hemos entregado en el sistema, más de 2.000 mililitros de gel antibacterial y de igual forma el uso de 134 lavamanos gratuitos en el sistema para que sigamos cuidándonos entre todos. En estas estaciones de Transmilenio se estará procurando la vacunación para quienes dicen que no tienen tiempo. Bueno, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. En este orden de ideas, estos puntos funcionarán de lunes a sábado de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, donde los usuarios del sistema podrán aplicarse la dosis de esperanza en los portales 20 de julio, Tunal y Sur, así como en la estación Ricaurte. Una vez se analicen los resultados de la estrategia en cuanto a asistencia, se evaluará la posibilidad de ampliar el horario de atención, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez, a propósito de la vacunación en las estaciones de Transmilenio. Bogotá se está recuperando para la productividad, para la generación de empleo y vamos muy bien. Y esto lo hemos logrado, entre otras cosas, de la mano del proceso de vacunación. Hoy, entendiendo que Transmilenio es el sistema circulatorio de toda la ciudad que nos permite movernos a lo largo y ancho de esta capital maravillosa que es la ciudad de todos, decidimos montar puestos de vacunación también en Transmilenio, en 3 de sus portales, en el portal de 20 de julio donde estoy, en el portal de Tunal y en el portal del Sur, pero además en la estación de Ricaurte, porque estos 4 puntos tienen las condiciones físicas de amplitud, de logística, que nos permiten vacunar sin ningún problema. El mensaje es a las personas que utilizan Transmilenio, que son casi todas las que vivimos en Bogotá, que si usted por cualquier razón no ha empezado su proceso de vacunación, se acerque a nuestros puntos, absolutamente gratis, lo hace rápido, de manera segura y sin problemas.
Si usted por alguna razón le falta una segunda dosis, hoy de Pfizer, de AstraZeneca o de Sinovac, acérquese a nuestros puntos para completar su esquema de vacunación. Transmilenio se suma pues al proceso de reactivación económica y al proceso de cuidado con la vacunación en 4 puntos a partir del día de hoy. Y a estos 4 puntos podrán acudir sin cita previa todas las personas mayores de 12 años que requieren iniciar o completar su esquema de vacunación contra el COVID-19 sin importar si están o no afiliados a una EPS. También podrán vacunarse las personas migrantes que hayan ingresado de manera regular al país y cuenten con el sello vigente en su pasaporte, tengan permiso especial y de permanencia o cédula extranjera, según dijo Diego Pérez, gerente general del proyecto COVID para la EPS Compensar. Compensar se ha vinculado a este proyecto de la vacunación en las estaciones de Transmilenio, según se ha logrado confirmar por parte de la administración. Compensar en este proceso de vacunación en las estaciones de Transmilenio. Desde hace varios meses venimos trabajando conjuntamente con Transmilenio y la Secretaría de Salud para ver cómo buscamos activamente a las personas que no se han vacunado por distintas razones, por motivos de trabajo. Entonces es más fácil, lo ponemos en el punto de vacunación. Inicialmente los horarios van a ser de 8 a 3, pero 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero con una posibilidad grande de extenderse de 7 de la mañana a 7 de la noche, en la medida que los usuarios pues lo demanden y que veamos pues que existe el flujo adecuado sin afectar por supuesto la operación normal de Transmilenio del sistema de transporte. Gerente general del proyecto COVID de Compensar, confirmando esta estrategia de vacunación en las estaciones de Transmilenio. 12 del día, 23 minutos, una pausa y regresamos para el cierre de Al Día Noticias. Transmilenio lleva a Bogotá hacia el camino de la reactivación. Hoy más que nunca, debemos mantener puesto el tapabocas, lavar las manos, mantener las ventanas de los vehículos abiertas y en lo posible permanecer en silencio durante el desplazamiento. Cuídate para seguirnos moviendo. Tu familia y Bogotá cuentan contigo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Al Día Noticias, con John Didier Rodríguez. A las 12 del día, 23 minutos, con espacios escolares coloridos, agradables y bioseguros, se entregó a los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar el Colegio El Nogal. Se trata de una institución educativa nueva que fue puesta en funcionamiento de la comunidad en un evento en el que participó la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, según confirmó la propia secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla. Nuevo colegio de Educación para Ciudad Bolívar, confirma Edna Bonilla, la secretaria de Educación de Bogotá. Decir que la educación está en primer lugar en Bogotá, es decir, estamos entregando colegios, instituciones educativas para el goce, para el aprendizaje de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Hoy con la alcaldesa Claudia López entregamos el colegio El Nogal, en una de las localidades que más requiere la atención del Estado, Ciudad Bolívar. En este colegio maravilloso nosotros vamos a tener 1.120 niños. Actualmente ya tenemos 1.041 niños, niñas, jóvenes disfrutando de estos espacios escolares. Este colegio costó alrededor de 32.000 millones de pesos. Su inversión, mejor plata invertida es imposible. 32.000 millones de pesos que tiene 3 bloques, como ustedes pueden ver en esta institución, y tenemos desde los niños más pequeñitos hasta los niños, los jóvenes más grandes. Tenemos una sección de inicial, una sección para la primaria, otra sección para bachillerato. 32 aulas y espacios adicionales para que los niños se puedan formar integralmente, entonces biblioteca, comedores, muchos espacios para el goce y el disfrute. Insisto, decir que la educación está en primer lugar, lo estamos haciendo con inversión en infraestructura educativa, pero sobre todo en inversión y trabajo para que más niños, niñas, jóvenes y adolescentes sean felices en Bogotá. Hoy en Ciudad Bolívar, y siempre vamos a estar pendientes de todas las localidades, de las 20 localidades de la ciudad. Profe. Ahí estaba la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, 12:25 minutos. Margaret, ¿tenemos música para el cierre? John Didier, claro que sí. Tenemos una versión de Caballo Viejo, ese clásico, que es colomo venezolano, si podemos decir así. Roberto Torres y su charanga vallenata. El Cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias, servicios técnicos Edwin Reyes. Yo soy John Didier Rodríguez, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.